Presumida y portentosa como embarazada novia, extiendes tu cola obvia en tu ribera espaciosa. Por el gobierno vestida de dique y de tu compuerta, resaltas como la huerta en la espesura tendida. De la vida en tu presencia, al que por su bien mantiene, las aguas que el cielo aviene, y en tus faldas de inocencia, es por tu ser la existencia de aquel que a libarte viene. Quedó el baptisterio muerto en los tiempos de Juliantla, de Judianea la de ayer. Quedó envuelto el querer de aquella poza sagrada. Sin embargo, en el presente, Juliantla, antes Judianea, presume con su agua para que sea bautizada. Está con nosotros Francisco Luna, poeta y ensayista de Guerrero, autor del libro Cómo nace una poesía. Pero el tema que hoy nos ocupa, Francisco, es tu procedencia. Tú eres de Juliantla, un pueblo cercano a Taxco, pero que no siempre se llamó Juliantla. ¿Nos puedes explicar cómo se llamó? Sí, cómo no, con todo gusto. Y gracias por invitarme a participar con ustedes en cuanto al rescate de Juliantla, la historia de Juliantla. Efectivamente, yo nazco también ahí en ese pueblo, en Juliantla, de lo que tengo muchísimo orgullo. Y sobre todo, ¿cómo y por qué? ¿Cómo nace pues Juliantla? ¿De dónde parte que es Juliantla? Juliantla, en las épocas de los años de la Nueva España, cuando la minería estaba en su auge, en su esplendor mayor, en Juliantla se encuentran los principales yacimientos de plata, del metal que tanto era codiciado por los reyes de España y por mucha gente. Pero vaya, Juliantla nace precisamente entre los años de 1540 a 1590. Juliantla se desprende de un lugar, de una comunidad que se llama Acamistla, pero inicialmente su nombre se llama Camistla. Camistla, así lo refiere el judío que llega a vivir ahí, que descubre esos terrenos ricos en plata, que es don Héctor de Fonseca. Ese señor llega precisamente desde el Liceo de Portugal, después de que don Secundino y varios más que iniciaron, inclusive los dos primeros que llegan con Hernán Cortés y que los manda a buscar el famoso tesoro, que para disque sus cañones, buscando el bronce. Pero en realidad, ¿qué era Juliantla? ¿Qué eran las tierras de Juliantla? Pues no eran tierras más que una montaña. Era una montaña que se derivaba precisamente de Acamistla. Ese señor, don Héctor de Fonseca, encuentra esos terrenos que son ricos en plata, en cobre y oro y perlas, inclusive piedras preciosas que encontraron ahí, y que alguna vez hasta don José de la Borda hizo una custodia de los terrenos de extraído el mineral, todo eso. Pero ¿qué sucede en realidad con Juliantla? Juliantla no es desde luego conocido, no aparece. Nadie sabe que existe Juliantla porque no existe, obviamente, y se empieza a dar a conocer como Judianea en aquellos tiempos. La situación fue que ese caudal de gente que empezó a llegar después de la conquista y que llega en los viajes menores, así le llaman en la historia los viajes menores, después de que los reyes de España dicen vayamos a conquistar ese territorio, que ya lo conocimos, ahora vayamos a conquistarlo en cuanto a poblarlo y a extraer sus riquezas. Efectivamente se viene muchísima gente de judíos, muchísima gente que llega y que llegan hasta esos terrenos, y es por lo que Juliantla adquiere fama mundial con el nombre de Judianea.
Esto data de cuando éramos niños en la comunidad. Nosotros entrábamos jugando a los socavones, a las bocas de las minas, entrábamos y jugábamos ahí, extraíamos cuarzos con mis primos y demás amigos de la comunidad. Pero lo interesante es cuando nosotros íbamos a vender leña a Taxco de Alarcón. Ya Taxco de Alarcón, estoy hablando de mi juventud, de mi niñez. ¿Y qué sucede en aquel entonces? Mi hermano José Urbano, que era el mayor, se encargaba de ir a cortar la leña, y yo, pues chiquillo, yo le ayudaba a él, porque éramos los más grandes, los mayores de la familia, ¿no? De 5 hermanos. La pequeñita, pues mi hermana Virginia era muy niñita, muy bebita, pero nosotros ya mayores teníamos que ayudar a mi madre y a mis padres para poder comer, porque era muy necesario ir a cortar la leña y llevarla a vender a Taxco, porque Taxco no tenía gas. Entonces las amas de casa guisaban con leña que le llevábamos de Juliantla, y cuando llegábamos a vender la leña, a exponerla, a venderla, tocando puertas, ya llegó la leña de Juliantla. A ver, ¿de dónde trae la leña, guache? Pues de Juliantla, señor, de Juliantla, ese de la tierra de los judíos. Y yo me quedaba pues de a 6, ¿no? Honestamente, porque yo no sabía de qué me estaba hablando.